Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Esto es Radio INA, yo soy Juan Stack. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Hoy vamos a hablar sobre un proyecto de arqueología muy peculiar, muy particular, que es el proyecto de arqueología marítima del puerto de Acapulco. Y para ello hemos invitado el día de hoy, y aceptó nuestra invitación, lo cual nos da mucho gusto, el doctor Roberto Junco Sánchez, quien está al frente de este recién parido proyecto, se puede correcto, decir. Sí. Bienvenido, Roberto, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan, es un honor estar aquí con ustedes. Muy bien, pues comenzaremos hablando de la arqueología subacuática, que aunque ya Pilar Luna nos ha aclarado algunas cosas sobre qué es eso, que se habla tan poco de ello y tiene una actividad tan grande. ¿De qué manera se involucra la arqueología subacuática con este nuevo proyecto de arqueología marítima del puerto de Acapulco? Bueno, pues la arqueología subacuática es una subdisciplina, ¿no?, de la arqueología, que pues evidentemente se hace bajo el agua, ¿no? El medio en el que se trabaja es bajo el agua, y es increíble la cantidad de vestigios arqueológicos históricos que existen bajo el agua, en mares, en ríos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta subdisciplina ataca todo este medio, toda esta parte de cosas que hay bajo el agua. Y pues esto en nuestro país implica muchísimas cosas, ¿no? Desde cuestiones prehispánicas, cuestiones de primeros pobladores de América, y por supuesto época colonial y siglo XIX, ¿no? Entonces hay desde contextos de cazadores recolectores que quedaron sumergidos, cuestiones de ofrendas y vida cotidiana prehispánicas en el mundo maya, o por ejemplo en el Nevado Toluca que platicábamos hace rato, ¿no? Una cuestión ahí ritual. Y pues barcos hundidos, infraestructura portuaria, etcétera, ¿no?, de época colonial. En los mayas estamos hablando no solo del mar, sino de cenotes, obviamente. Exactamente, sí. O sí, más sí. de cenotes Sí, que del mar. Ambas cosas, ¿no? Sí, se encuentra infraestructura portuaria, o bien ofrendas y utilización de estos cuerpos de la península, sobre todo de Yucatán. Entonces, bueno, pues la arqueología subacuática es esta disciplina que se encarga de lo que hay bajo el agua, y hay varias, ¿cómo podríamos decir? Varias dinámicas ahí, ¿no? Hay los que se enfocan, por ejemplo, a la cuestión de arqueología náutica, que tiene que ver con propiamente los barcos, su construcción, pues los cargamentos, las rutas, etcétera, ¿no? O hay también una vertiente que es la arqueología marítima, que es pues la relación del hombre con el mar, y son todos estos vestigios que están en el mar, o bien también fuera del mar, pero que están relacionados al hombre y el mar, ¿no? Entonces la arqueología subacuática, marítima, náutica, siempre se anda ahí más o menos empatando una con otra, pero abarcan más o menos todo esto, ¿no? Evidentemente el INA pues tiene hace ya más de 30 años un área de arqueología subacuática fundada por la arqueóloga Pilar Luna, y que pues ha hecho un gran trabajo en estos 30 años, y pues en esta área del INA nos ha tocado atender un poquito todas estas cosas. Entonces, ya entrando ya un poquito en cuestión de historia y todo esto, te quiero decir nada más que la arqueología subacuática, marítima, náutica, en México tiene una muy larga historia, o sea, pero a nivel mundial. Y su antecedente primero, quizás vale la pena resaltarlo, es del Paso y Troncoso. Del Paso y Troncoso en 1891 hace prospección subacuática con escafandras, o sea, todavía no existía. ¿Él personalmente? No. O sea, él dirige un grupo de buzos, traen buzos que estaban trabajando en el puerto de Veracruz en ese momento, en los trabajos de la Pearson Company y todo esto, y los pone ahí en la Antigua a buscar los barcos de Cortés. Las famosas carabelas atadas a las ceibas que perforaron, no quemaron, perforaron para que se hundieran. Exactamente. Sí. Pues 1891. Y hay las fotografías de estos buzos con escafandra sumergiéndose en aguas veracruzanas para localizar esto.
cuenta Galindo ahí en alguno de los anales del museo que sí encontraron algunas monedas y algún tipo de cuchillo, algo encontraron. Pero desafortunadamente el informe, el trabajo se perdió, entonces lo único que nos llega es esto de Galindo, estas referencias de Galindo años después y las fotografías que quedan de la expedición. Pero entonces la historia de la arqueología subacuática en México es antiquísima, 1891. Después, bueno, pues ya hubo... Galindo es el director de... pues... Mencionaste ahorita a Galindo, pero... Sí, pues uno de los arqueólogos de los años 20, 30. Ya desde entonces también. Sí, pues también de esa época, ¿no? Del Paso y Troncoso, pero él sí lo deja constatado en alguno de los números de los anales de la primera época incluso, ¿no? Posteriormente, bueno, pues ya sabes que vino se creó el Escuba, ¿no? Inventan el Escuba en la Segunda Guerra Mundial, Cousteau y todo esto, y eso pues abre un mundo de posibilidades y la gente se pone a investigar, a buscar en arrecifes. El Escuba es un equipo para sumergirse. Es el equipo personal para, ¿no? Que es el Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, ¿no? El aparato personal para andar abajo el agua, ¿no? Y entonces eso abre un chorro de posibilidades y empiezan exploraciones. El Club de Hombres Ranas de México en los 50s, el CEDAM, y empiezan a armar expediciones buscando restos, ya sea por accidente o porque quieren encontrar naufragios, por ejemplo el CEDAM, y empiezan a aparecer todos estos diferentes contextos, ¿no? Barcos, ofrendas en el Nevado de Toluca en los 50s es cuando se empiezan a encontrar. Desde entonces. Y claro, pues ahí es como también otro de los antecedentes, ¿no? Y ya formalmente, en los años 70 es cuando el INAH ya crea una división particular de arqueología subacuática, ¿no? Y desde entonces pues se ha trabajado mucho en el Golfo de México, en aguas interiores, en fin, una serie de contextos que abarcan pues todas las temporalidades, ¿no? Entonces un poquito la arqueología subacuática. Y bueno, dentro de toda esta labor de arqueología subacuática, en 1999, un norteamericano, Edward von der Porten, reporta que empiezan a aparecer pedazos de porcelana china del siglo XVI en las costas de Baja California. Entonces se organiza una primera temporada de campo con el Centro INAH Baja California y la Subdirección de Arqueología Subacuática, que ya en ese momento era subdirección, porque empezó como departamento, me parece, en 1980, una cosa así. ¿En qué parte de Baja California, perdón? Es cerca de Guerrero Negro. Por Guerrero Negro. Cerca de Guerrero Negro. Y bueno, pues entonces empieza a aparecer toda esta porcelana y surge el proyecto Arqueología Galeón de Manila, Baja California, que es un proyecto que ya lleva como 12 temporadas, más o menos, y en el que se han localizado alrededor de 1800 tiestos de porcelana. Esto en Baja California. Algunos objetos de bronce, monedas chinas, monedas españolas, en fin, un contexto padrísimo de Galeón de Manila de los años 1570, de los primeros galeones de Manila que llegaron a América. Uno siempre piensa que el Galeón de Manila llegaba a Acapulco directamente, pero no, por las corrientes marinas tenía que llegar más al norte o algo así. Es correcto, sí. Desde la época de Cortés se intentó llegar a las islas de la especería, ¿no? A estas islas que están hoy en día en Indonesia, las Molucas, ¿no? Que eran los grandes centros de producción de clavo, de pimienta, de canela, en fin, de todas estas especies. Y el propio Cortés, con permiso de Carlos V, empieza a generar los primeros astilleros en el Pacífico, empiezan a armar las primeras naves y empiezan a mandar las primeras expediciones. Y las primeras expediciones logran llegar allá. O sea, estamos hablando de los años 30, 40 del siglo XVI. Los barcos llegan allá, pero no tienen cómo regresar. Y entonces, para ese momento, los portugueses ya estaban en la zona. Ya también habían llegado, pero ellos vía el mar Índico, o sea, el Cabo de Buena Esperanza en África, los portugueses ya estaban asentados en Goa, en la India, tenían ya sus bases en Malaca, Macao, todas estas cosas. Y entonces empiezan a encontrar españoles y portugueses del otro lado del mundo.
y los españoles no lograban encontrar la manera de regresar por el Océano Pacífico, y pues se regresaban con los portugueses. La vía larga. La vía larga, le daban la vuelta al mundo prácticamente. Literalmente. Entonces durante 40 años estuvieron intentando la manera de poder regresar a los dominios españoles en América, y no es hasta 1565, en la expedición de Legazpi, que Urdaneta, el famoso monje marino, este personaje de novela, ¿no? que anduvo muchos años viviendo por allá. En una de estas primeras expediciones él se quedó allí, entonces pues tenía un conocimiento de la población local, era medio antropólogo el tipo, era medio guerrero, o sea, se agarraban a catorrazos ahí con los portugueses o con los locales, pero acaba dedicándose, se mete de monje al final, ¿no? O sea, como que ya se cansa, tuvo sus mujeres allá, o sea, el tipo hizo de todo, y tenía una gran experiencia marítima. Entonces, en la expedición de Legazpi, Felipe II lo manda a él que vaya con la expedición que sale de La Coruña, atraviesa el sur de América, llegan hasta las Filipinas, y desde ahí es que en 1565 Urdaneta logra descubrir la manera de regresar. Y la manera de regresar fue aprovechar la corriente del Kuroshio, que es una corriente que pasa por las costas de Japón, subiendo hacia el norte, y más o menos como a la altura de San Francisco, a esa altura es que logran hacer el trayecto hacia América. Y una vez que se encontraban cerca de las costas de California, y esto lo sabían porque aparecían en el mar plantas, ¿no? Plantas costeras, ciertos tipos de animales, aves, en fin, ellos tenían todas estas señales del mar que los marineros son muy duchos para ese tipo de cosas. Porque en todo ese mar no hay islas, no hay donde... Hay algunas islas, y muchas las descubrieron los españoles, como Hawái, por ejemplo, Hawái, que digan que Cook y todo. Pero sí, en esa parte norte no hay verdaderamente islas, sí, no hay... Entonces era llegar hasta allá. Un viaje larguísimo, cabe mencionar que muchas veces tardaban 6 meses. Entonces, tú imagínate estar confinado 6 meses a 30 metros de largo de barco, pues te vuelves medio loco, ¿no? De hecho, la comida, el escorbuto. La comida, el escorbuto, las tormentas, ¿no? Los pensamientos negativos, ¿no? De hecho, vale la pena que te comente que hay un exvoto ahí en la Catedral de Oaxaca, padrísimo, de un galeón de Manila. Y entonces aparece el barco, y es un exvoto de 1740. Nuestra Señora de Guía se llamaba el galeón de Manila, y es un devoto que le promete a la Virgen de la Soledad, pues que le va a hacer un súper regalo si sobreviven. Y está el cuadro precioso, ¿no? Que es un cuadro bastante grande, y pues salen ahí reparando el barco y todo, ¿no? Entonces era un viaje muy largo, muy difícil, una travesía muy dura, pero pues claro, el interés tiene pies, ¿no? Si tú lograbas hacer la travesía, pues claro que te volvías alguien rico, ¿no? O sea, traías todas esas mercancías y esas cosas. Y entonces, bueno, pues se hacía mucho eso. Entonces Urdaneta es el primero que logra descifrar esta ruta. Esta ruta no varía mucho durante 250 años, que es lo que dura el galeón de Manila. Y consiste eso, ¿no? A la altura más o menos de San Francisco, cruzar América, y cuando ya se sabían cerca de la costa, bajar caboteando hasta el puerto de Acapulco. Algunas paradas podían hacer, sobre todo agua, algo de fruta para el escorbuto, en fin, avisar también en tierra que el galeón ya se aproximaba, ¿no? Que era siempre una gran noticia, ¿no? Para los comerciantes de la Ciudad de México. Que eso es otro de los puntos que también estamos tratando de estudiar mucho, es el carácter cíclico del galeón de Manila, ¿no? Era algo que irrumpía todos los años, o sea, era una fiesta, ¿no? Ahí viene el galeón de Manila, ¿no? O sea, y el galeón de Manila también, aprovecho para mencionarlo, no era esta cosa de productos suntuarios que solamente la clase alta del virreinato consumía, etcétera. El galeón de Manila era algo para todo mundo, incluso la sirvienta del virrey, ¿no? Algún lacito de seda de color precioso se podía bordar en sus trenzas, y
a lo mejor no te alcanzaba para el plato de porcelana, pero el que estaba roto, pues sí, ¿no? Y entonces pues comías con uno ahí que tenía una cosita rota, pero el galeón era para todo el mundo en realidad. Eso es lo que nosotros estamos tratando de mostrar, ¿no? Sí, de se pensaba manera. que solamente traía riquezas así, marfiles, sí. sedas y las sí, a lo mejor, especias. pues las especias, pues no le ibas a echar ya una cucharada de canela, pues le echabas una pizquita, ¿no? Entonces es lo que nosotros queremos, que era para todo mundo, ¿no? Qué interesante. Y que era una fiesta, o sea, que era una fiesta que todos los años, pues, las tiendas se iban a abastecer de estas especias. Enero, febrero, exactamente, más o menos. diciembre, enero era cuando solía llegar. Y entonces irrumpía en la vida cotidiana del virreinato, porque se abastecían los vendedores de toda esta maravilla de Asia, ¿no? Entonces, bueno, como te comentaba, pues llegaba el galeón a Acapulco, fue Urdaneta en 1565 el que descubre el tornaviaje, y prácticamente esto permanece sin cambios durante 250 años, ¿no? Entonces, bueno, teníamos el proyecto Galeón de Manila en Baja California, y a partir de este proyecto de Galeón de Manila es que empezamos a ver otros diferentes sitios en la costa, etcétera, relacionados al tema. Entonces, cuando yo estaba haciendo la maestría en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, yo ya tenía mucho interés en esto del Galeón de Manila, y le pregunté a uno de mis asesores, Rubén Manzanilla, el doctor Manzanilla, oye, pues qué onda, ¿dónde has visto tú porcelana ahí en Guerrero? Que te conoces Guerrero de la P a la Pa. Ah, no, pues sí, que ahí en Río Chiquito, cerca de Petatlán, hay un tiradero de porcelana. No, pues ya me hiciste feliz. Y que agarro el coche y me voy para allá, y dicho y hecho, ahí regado en medio de la nada, de repente pedacitos de porcelana del siglo XVI. Petatlán es donde hay un gran acantilado, ¿no? Cerca de Petatlán está precisamente una como especie de bahía, más o menos, ¿no? Y está el morro de Petatlán. San Luis de la Loma, en fin. Sí, está Costa Grande que le dicen. Es la Costa Grande. Y Petatlán, pues una fundación muy temprana, del siglo XVI, y bueno, pues hice mis recorridos de superficie ahí, recogí toda esta porcelana, me puse a estudiarla, y curiosamente esta porcelana aparecía ligada a una mayólica, un tipo de cerámica manufacturado aquí en México, una tecnología que nos viene de España, vía los árabes, ¿no? Una tecnología, la mayólica, la famosa talavera, ¿no? Que tan característica. De la reina, sí, exactamente. Y me puse a hacer mis análisis ahí de maestría, y a través de ver la composición ya de esta mayólica, descubrimos que venía de Michoacán. Y entonces empezamos a hacer una especie de relación arqueológica de esta ruta que iba probablemente desde Acapulco hasta más o menos Zacatula, y de Zacatula por el río Balsas hasta Michoacán. Entonces, empezamos a ver que no solo es la ruta de Acapulco, a Cuernavaca, a Puebla o a México, y que de ahí se distribuía todo, o que incluso mucha gente habla de que de ahí se iba todo a Veracruz y se embarcabas para España, sino que empezamos a ver esta distribución de los productos del galeón por todo México, y por todo México encuentras, o sea, a mí me ha tocado en Reales, en Zacatecas, en Valladolid, en Campeche, por todos lados aparece la porcelana china, ¿no? O sea, había una distribución de estos productos enorme, y como te decía, o sea, yo creo que todo el mundo la consumía, o sea, todo el mundo consumía estas cosas, no era que nada más el virrey le sacaba jugo al galeón de Manila. Entonces, bueno, empezamos a ver esto allí cerca de Petatlán. Posteriormente, para el doctorado, me interesé mucho también ahí en la zona, en Zihuatanejo, unos barcos que había quemado el pirata inglés Anson, que es uno de los que captura, uno de los piratas que captura un galeón de Manila, de los pocos que fueron capturados. Anson, el almirante Anson o el pirata Anson, depende a quién le preguntes. ¿Y esto de este lado, o sea, en América? Sí, no, lo captura ya en Filipinas. En Filipinas. Lo estuvo aquí acechando, pero por X o Y se pasó el galeón, no lo pudieron capturar, y entonces se va para Asia, pues ya los españoles lo estaban persiguiendo. Pero antes de partir para Asia, en Zihuatanejo quema tres barcos que había capturado en la zona de Chile, en el sur, porque pues prácticamente recorrió toda América, y sí logramos encontrar un ancla
ya no encontramos como per se así el barco y todo, ¿no? Pero hay una gran sedimentación, es una bahía chiquita y con montañas muy altas, entonces hay mucha sedimentación, pero sí encontramos una de las anclas de los barcos. Entonces, bueno, en torno a... ¿Ustedes la encontraron en mar o en tierra? Perdón. No, en mar bajo el agua. Sí. Hicimos prospección, estuvimos prospectando la bahía, que fue todo un show porque pues venían las embarcaciones y teníamos que desviarnos, pero bueno, fuimos armando ese rompecabezas. Y el mar no es tranquilo ahí. Pues más o menos, no está tan rudo como en otros lados, pero pero bueno, a lo que voy con esto es que empezó a surgir como esta idea de hacer arqueología del tema del Galeón de Manila, porque hay muchos contextos, hay muchas cosas con qué trabajar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí viendo la bibliografía, pues hay varios galeones de Manila hundidos, ¿no? Así no son tantos, para los 250 años que duró, no son tantos, pero por ejemplo está el Concepción, ahí en las Islas de Guam, trabajado por Cazatesoros, pero con algunos estudios arqueológicos, una colección muy importante de cerámicas, de porcelanas y de joyería que venía de Asia hacia América. O sea, de América salía prácticamente la plata, que era lo que codiciaban en Asia. Hasta en acuñada también. Acuñada, exacto. Pero sobre todo, pues, sí, plata acuñada, pues algo de cacao, papel, toda la cuestión de cartas de burocracia, porque Filipinas dependía de México, tanto en lo civil como en lo religioso. Nueva España, sí. Sí, de la Nueva España. Y entonces ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues está el Margarita, está el San Diego, que se hundió en 1600 ahí en Manila, en un contexto ahí de pelea con los holandeses, que ahorita hablaremos de los holandeses. Para lo de Acapulco está el San Agustín en California, ¿no? Cerca de San Francisco, y en Oregon parece que hay otro. Entonces ahí tenemos localizados 6-7 galeones. En Filipinas hay un par también. Y por supuesto el que tenemos en Baja California. Entonces, doctor Roberto Junco, te quiero preguntar, ¿el galeón viajaba solo, traía una especie de escolta, o viajaban de 2 en 2, de 3 en 3? O... Sí, mira, generalmente casi siempre viajaba solo. ¿Solo? Sí, era un barco aparte muy grande y generalmente viajaba solo. Sin embargo, por legislación, el rey dictaba que tenían que ser 2 barcos nada más, de cierto tonelaje, de cierto tamaño. Pero los comerciantes se saltaban las regulaciones y decían, en vez de hacer 2, vamos a hacer 1, pero grande. Y entonces se ahorraban ahí una lana, y casi siempre era un barco. Pero sí hubo algunas veces que sí respetaban y iban 2 barcos. Siempre se pasaban del tonelaje y siempre iban más cargados de lo que debían ir cargados. O sea, eso sí son como las constantes. ¿Se hacía un galeón específico para cada viaje? ¿O el mismo galeón podía hacer 5 viajes? Exactamente, un galeón podía hacer 2, 3, 5 viajes incluso, ¿no? Se aprovechaba al máximo. Claro. Sin embargo, era un viaje tan difícil y tan largo, pues que no duraban tanto, a pesar de las grandes maderas que usaban. Desde el principio de la ruta comercial hubo una especie de competencia entre los astilleros de México, los de Centroamérica y los de Filipinas por ver quién construía estos barcos. Entonces, en las primeras épocas, digamos, en México se empezaron a construirse en Centroamérica, muy buenas maderas también, y en Asia. Y entonces en Asia, en realidad eran más baratos de hacerse y con mejores maderas, tenían la teca y otras maderas que son resistentes. Entonces esa competencia la acabó ganando Asia, Filipinas, y incluso hubo encomienda de fábrica de barcos. Entonces ponían a la población indígena a cortar las maderas y todo esto. Sí, entonces era mucho más barato hacerlos allá y con mejores maderas, ¿no? Y tenían pues todo el hierro proveniente de China y todo eso para hacer la clavazón. Muy buenas velas en el norte de Filipinas, en la provincia de Ilocos Norte, toda la jarcia. En fin, grandes barcos, los barcos galeones siempre fueron de los barcos más grandes a través del tiempo. O sea, es decir, los barcos que se utilizaban en el Atlántico siempre fueron mucho más pequeños. Entonces era como apostarle todo a un gran barco. Y eran barcos, te digo, muy grandes. Pues sí, fueron modificándose con el tiempo, se fueron haciendo más por así decir, aerodinámicos, más dinámicos al agua, pues les fueron bajando el castillo de popa y de proa, se fueron afragatando los barcos, se fueron haciendo, pero siempre fueron muy grandes, ¿no? Muy afragatando es como alargándose. Alargándose y bajando el sí.
Te digo, se conocen muy pocos galeones arqueológicamente. Esto todo lo sabemos por las descripciones, las pinturas, los grabados, etcétera. O sea, no existe un galeón físicamente, un pecio, un hundimiento. Pues el San Diego, pero los condenados del San Diego, el Frank Godio, nunca sacó los planos. O sea, nunca han sacado los planos de ese trabajo, entonces no tenemos esa información. Siempre es algo que les decimos a los colegas filipinos, oye, pues ya publiquen eso. ¿De cuánto mide un galeón? ¿30, 50, 100 metros? No sé. Sí, pues sí, digamos como el San Diego, pues sería como de 30 metros. 30. Pero ya el San Diego, pues es de justamente entre el siglo XVI y XVII, ¿no? 1600 se hunde. Ya para esa época eran buques de 500 toneladas, ¿no? Toneladas en un sentido cúbico. Era una medida cúbica al principio. Hoy en día lo entendemos nada más como de peso, pero antiguamente hablar de toneladas o toneles era hablar de cúbico, de un tonelada espacio. métrica Es como de un espacio, ¿no? Que ese espacio pues le alcanza tanto peso, pero era una especie como de volumen. Era el arqueado famoso que se llamaba, que era la medida en que medían los barcos, o sea, cuál era su capacidad de carga, pero no en peso, sino en volumen. Y entonces todavía no tenemos muchos ejemplos de eso, pero van a ir saliendo los ejemplos y vamos a poder estudiar estos galeones. Por ejemplo, hay muchas preguntas que a mí me gustaría ver ya en el registro arqueológico, ¿no? O sea, si había especie de soluciones prestadas a estos diseños europeos construidos en Asia, pero sí también esta cuestión de la tradición de construcción naval asiática, que es muy antigua, como lo platicábamos, ¿no? Y de gran calidad. ¿Qué tanto se pudo llegar a adaptar eso a estos diseños europeos, ¿no? Habrá que ver todo eso. Son de las cosas que precisamente esta arqueología del Galeón de Manila quiere abordar en algún momento, ¿no? De la parte de la construcción naval, ¿no? Sí, por las crónicas y todo eso sabemos, pues usaban esta madera para esto, usaban esta para esto, etcétera, pero ya viéndolo arqueológicamente, pues va a ser muy interesante ver, ¿no? Eso. Entonces, como te decía, se empezaron a dar varios diferentes trabajos que nos apuntaban a que se podía hacer esta arqueología del Galeón de Manila, y poco a poco hemos estado contactando con todos estos investigadores de estos sitios que te menciono, ¿no? El Concepción, el San Diego, el San Agustín, Oregón, pues para reunirlos. De hecho, ahora en enero en el Society for Historical Archaeology vamos a presentar una mesa sobre arqueología del Galeón de Manila en América. Entonces van a hablar los del Galeón de Manila de Oregón, los del San Agustín, nosotros con lo de Acapulco, con lo de Baja California, y por ahí alguien va a meter algo de Filipinas, que bueno, pues ya nada más ahí, no, en realidad es más como lo de América, pero es parte de esta cuestión académica de ir despertando el interés y que se hagan más trabajos de esto, ¿no? O sea, que agarre fuerza, ¿no? Esta cuestión del Galeón de Manila, porque pues es un tema precioso. O sea, yo siempre digo que el Galeón de Manila es como una fiesta de lo inclusivo, de las conexiones culturales, o sea, es como algo que deberíamos celebrar, ¿no? Que desde hace 400 años, lo que sea, están interactuando culturas tan lejanas y tan diferentes, ¿no? La primera globalización, se puede decir. Mucha gente lo habla así, ¿no? Ajá. Que es la primera globalización. Entonces, tú imagínate en un Galeón de Manila, llegando a Acapulco, de repente, pues había un guatemalayo y había a lo mejor una chamaca de la India, ¿no? O sea, como la famosa China poblana, y entonces vienen en un cofrecito pues todas estas especies, ¿no? Y vienen rubíes de Birmania, y vienen zafiros de Sri Lanka, y vienen la canela de Ceilán, ¿no? De Sri Lanka, sí. Y viene la pimienta de la costa de Malabar, y viene el clavo de las Molucas. En fin, imagínate tú toda esa mezcla de cosas, de pueblos, de culturas, ¿no? Y que de alguna manera se digiere aquí en la Nueva España. O sea, llega todas esas cosas, y ¿qué hacemos aquí? Pues nos inventamos que para el mole le podemos echar esto, y que en el vestido de la china le vamos a poner ¿no? Se digiere aquí, o sea, pero todas estas conexiones
Entonces, por ejemplo, pues no sé, platicábamos de la mayólica, ¿no? Pues ya desde el siglo XVII, ¿no? Los loceros de Puebla dicen, y tiene que parecerse a la de la China, blanco y azul, ¿no? Y todas las transformaciones y cosas que nos vienen de allá, ¿no? Entonces, eso también es parte del proyecto de la arqueología del Galeón de Manila, es ir agarrando todas estas madejitas y empezar a tejer un poquito más fino, ¿no? Porque a partir de 1815, pues obviamente se nos olvida, ¿no? El Galeón de Manila pues ya desapareció y solo se acuerdan las gentes de mucho abolengo y que tienen la vajilla de los tatarabuelos y no sé qué con el escudo de armas, pero se nos olvida que eso fue una presencia constante, cíclica, anual en la vida de... Y muy larga, muy larga. 250 años. Entonces, entonces de eso se trata, ¿no? De ir tejiendo fino toda esta historia, de ir juntando todas estas cositas y volverlo a recordar, ¿no? Para que todo el mundo lo tenga presente, ¿no? De que tantas cosas nos vienen de allá que, ¿no? Decía Rafael Bernal, su obra fantástica sobre todo esto, ¿no? Que cada vez que hay una fiesta en México, pues estamos evocando todo eso, ¿no? Porque los cohetes venían de China, ¿no? Las peleas de gallos allá de Filipinas, el papel picado de China, pues está. Y entonces de repente te das cuenta la influencia que había de todo esto. Era enorme, pero se nos olvidó. Y a los filipinos peor, porque se les olvidó 2 veces. Se les olvidó cuando lo interrumpe Morelos y luego cuando los españoles se apropian todo el siglo XIX de Filipinas y luego los gringos que les quitan a los españoles las Filipinas. Entonces a ellos se les olvidó doble. Entonces cuando ellos se acuerdan de esto, se acuerdan nada más del siglo XIX español, pero ya no se acuerdan del lazo con México. Y tú vas a Ilocos Norte y te metes a una iglesia y ves en plata a la Virgen de Guadalupe. O sea, la conexión era brutal. Entonces, bueno, parte de esta arqueología del Galeón de Manila es eso.